Revelado. El increíble motivo detrás de la venta del apartamento que prometí a mi esposa y el S. La tristeza y la desesperación se apoderaban de Juan mientras miraba por la ventana de su modesto apartamento. Las luces parpadeantes de la Ciudad de México reflejaban un mundo que parecía girar sin él. Con 38 años, había dedicado su vida a trabajar como ingeniero, sacrificando momentos y sueños por su familia. Sin embargo, la creciente desigualdad económica había comenzado a erosionar sus esperanzas. Cada mes la carga se hacía más pesada, cada factura, una tormenta inminente. Todo parecía un ciclo interminable, el luchar para ganar más, el deseo de un hogar idílico para Rosa y sus hijos, pero al final, solo límites y más límites. Una tarde, recibió una llamada desgarradora. Su madre, enferma, lo necesitaba. Al llegar a su casa, sintió un nudo en el estómago. En una conversación cargada de emociones, ella le reveló un secreto que cambiaría el rumbo de su vida, un viejo taller de carpintería que había pertenecido a su familia por generaciones. Al abrir una gaveta llena de herramientas, cada una contaba una historia, su historia. Esa tradición, ese legado, le pesaba en el corazón. Tenía el derecho de ceder a la tentación de vender su hogar para restaurar lo que había sido sanado por sus ancestros, la idea lo consumía. Estaba dispuesto a arriesgar el refugio que había prometido a Rosa. Mientras tanto, José, un viejo amigo de su padre, llegó para acompañarlo. José, un carpintero experimentado, vio el potencial en Juan y le ofreció enseñarle el arte de la madera. Casi le daba miedo aceptar. Su mente se llenaba de dudas. Dejaba todo por un sueño al que no se sentía seguro de pertenecer. Era realmente un fracaso personal renunciar a la estabilidad por el anhelo de un pasado. Las imágenes de su familia, de sus hijos correteando en la sala, llenaron su mente de recuerdos, casi asfixiantes. El malestar social en la ciudad no ayudaba. Las ofertas por su apartamento no dejaban de llegar. Presiones y miedos escalaban. El nudo en su pecho se apretaba cada día más. Rosa no podía entenderlo, el taller era una fantasía lejana, mientras que su hogar era una realidad tangible. Su mirada de incomprensión lo perseguía, y cada conversación se volvía un campo minado donde cualquier palabra podía estallar en discusión. Juan se encontraba lidiando con la angustiosa pregunta: ¿sería capaz de dar un giro radical a su vida y despojarse de la seguridad que les había prometido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En cada golpe de martillo en el taller, se sentía cada vez más dividido. Recordaba las lecciones que su padre le había enseñado, imágenes de ellos juntos, el aroma de la madera fresca en el aire. La belleza del proceso de crear algo de la nada le llenaba de energía, pero al mismo tiempo, sus pensamientos oscurecían el brillo de esa emoción. La presión económica, el miedo a perder la estabilidad que siempre había deseado para su familia, lo envolvía cada noche mientras contemplaba el techo. La luz se tornaba tenue y su mente corría en círculos. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Continúa arrojándose al abismo o busca un nuevo camino que honre su legado? No había respuestas, la decisión se aproximaba. Cada latido se sentía como un momento crucial, cada opción traía consigo un torrente de emociones que se agolpaban en su pecho. ¿Qué elegiría Juan? La incertidumbre se convirtió en su única compañía, y en la oscuridad de sus pensamientos, la angustia escaló. ¿Qué haría entonces cuando se viera atrapado en la encrucijada de su vida, entre su anhelo y la realidad de su situación? Las primeras luces del día atravesaron las cortinas del apartamento de Juan, iluminando un espacio que, a pesar de su modesta decoración, sentía como una cárcel emocional. Se despertó con la cabeza llena de dudas y una voz interna que resonaba incesantemente: ¿qué pasará si fracasas? Esa pregunta lo acompañaba desde que José lo llevó al taller la semana pasada. Cada herramienta que tocó, cada pieza de madera que observó, despertaron una parte de él que había estado adormecida durante años. El artista que habitaba en el ingeniero, mientras se preparaba para su jornada laboral, sus pensamientos giraban en torno a la solución económicamente viable que representaba vender el apartamento.
¿Pero a qué precio? Su familia, sus sueños, su esencia parecían estar en juego. Se miró al espejo y tras una profunda respiración, decidió que el día no se dedicaría únicamente a la rutina laboral. Hoy buscaría en sus decisiones la claridad que tanto anhelaba. Al llegar a la oficina, fue recibido por el mismo ambiente rígido y monótono que había conocido durante años. Los informes, las reuniones, la insatisfacción constante. De repente se sintió como un espectador de su propia vida, mientras un viejo compañero le informaba con entusiasmo sobre un proyecto de desarrollo sostenible en el que estaban interesados. En ese momento una idea comenzó a gestarse en su interior. Decidido, buscó un momento de calma durante su pausada almuerzo. En cada bocado, Juan se preguntó si no podía usar su experiencia como ingeniero para mezclar su pasado con su futuro. ¿Por qué no aplicar sus habilidades en un negocio que combinara la carpintería con conceptos de diseño sustentable? La idea de fusionar sus conocimientos técnicos con el arte de la madera lo excitaba a la vez que lo aterraba. Era un paso hacia lo desconocido. Pero más que nunca sentía que debía darlo. Esa tarde, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió de nuevo al taller. Para Juan, cada golpe de martillo se sentía como un latido de su nuevo sueño. Se dedicó a observar a José, quien le enseñaba a tallar y dar forma a la madera con una destreza que solo podía venir del amor y la tradición. Juan sintió que cada técnica que aprendía no solo le otorgaba habilidad, sino también un sentido renovado de identidad. Era en la creación donde se sentía más vivo. Mientras compartía anécdotas con José sobre su familia y el deseo de dejar un legado, se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. Su amigo, al igual que él, anhelaba transmitir conocimiento. Una chispa de entendimiento cruzó entre ellos y Juan comenzó a vislumbrar un camino. No solo quería restaurar el taller, sino abrir un espacio donde su comunidad pudiera aprender, crear y crecer juntos. Sin embargo, la presión económica era una sombra constante. La venta del apartamento aún acechaba en su mente y con cada idea que brotaba, la ansiedad se intensificaba. ¿Y si no podía conseguir el capital que necesitaba? El pulso de su vida se sentía más intenso. Tenía que hacer un plan, pero el tiempo se agotaba y las ofertas seguían llegando. Necesitaba decidir, seguir el camino seguro o arriesgarse en una travesía de autodescubrimiento. Una noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre el tejado, Juan se sentó en su escritorio con un cuaderno y un lápiz. Su mente se desbordaba de ideas, pero cada palabra escrita también traía la sombra de la duda. La combinación de sus talentos no solo podría funcionar, sino que podría hacer algo más que vender madera, podría construir un legado. Ahora, Juan debía enfrentar una pregunta inminente: ¿estaba listo para dejar la seguridad de lo conocido, o se arriesgaría a crear algo verdaderamente grandioso? La respuesta era la clave que podía desbloquear su futuro, pero la seguridad lo tenía atrapado. En la intersección de su vida, cada decisión lo llevaría a una nueva realidad, pero todavía no podía imaginar lo que eso significaría. Con la mente en ebullición, cerró los ojos y se dejó llevar por la incertidumbre que lo envolvía. La oportunidad llamaba a su puerta y el momento decisivo estaba más cerca que nunca. Sería capaz de afrontar las realidades de ese futuro incierto. Con la angustia y la emoción entrelazadas, sabía que el instante de la verdad se acercaba rápidamente. El timbre de la alarma resonó en la penumbra de la habitación, interrumpiendo el silencio acogedor, pero cargado de ansiedad, que reinaba en sus pensamientos. Juan se sentó en la cama, sintiendo el peso de la decisión que lo atormentaba. La venta del apartamento ya no era simplemente una transacción financiera, se había convertido en un símbolo de su necesidad de liberarse de un pasado que no lo llenaba. Cada rincón de ese lugar le recordaba las expectativas que había abrazado y las ilusiones que se habían desvanecido. Con un soplo de determinación, se levantó y se preparó para enfrentar el día. Sabía que cada elección contaba y, como tal, quería que esta jornada tuviera un significado más profundo. En la oficina, el ruido habitual de teclados y conversaciones se sintió opresor. En lugar de sucumbir a la rutina, se propuso buscar oportunidades que alimentaran su fuego interno. Mientras sus colegas discutían sobre proyectos sin inspiración, Juan sintió un impulso irresistible hacia su cuaderno. Cada trazo de lápiz se convirtió en un mapa de sus aspiraciones, un esquema que reflejaba la intersección entre su ingenio y la creatividad del taller de carpintería. Visualizó un espacio donde no solo se tallara madera, sino donde se cocieran ideas que invitaban a la innovación y el desarrollo personal. Al almorzar, en el pequeño café al que solía ir, la conversación de las mesas vecinas le llegó como un eco distante.
Sin embargo, se percataría de la realidad que se deslizaba frente a él. Un grupo hablaba de sus propios proyectos, de empresas iniciadas con pasión y coraje. La chispa de su deseo ardió aún más fuerte. Esperaba que su enfoque en la carpintería sostenible pudiera ser su respuesta. ¿Por qué no convertir su trabajo en un refugio creativo para otros? Podría ser la clave para construir un legado que honrara su historia familiar. Cuando regresó al trabajo, su entusiasmo comenzó a transformarse en una estrategia tangible. Decidió que al final de la semana elaboraría una propuesta no solo para el taller, sino también para un modelo de negocio en el que, a través de clases, los aspirantes pudieran aprender el arte de la carpintería y el diseño. Esto representaría un paso decisivo y, quizás, el camino hacia la autonomía que tanto anhelaba. El ambiente de la oficina se tornó en una nube opresiva, y mientras se aturdía con números y gráficos, su mente se disipaba hacia el taller. Cada tarde al salir del trabajo, se dirigía ansiosamente hacia el refugio que lo había transformado. Allí las preocupaciones del mundo exterior carecían de poder, y el sonido del hacha golpeando la madera lo sumía en una meditación profunda. Sin embargo, no todo era fácil. La inseguridad subía como una ola, cada vez que pensaba en el futuro financiero incierto. Las manos de José, firmes y seguras, le recordaban la brecha que aún debía cruzar. ¿Se atrevería a hablar con su esposa sobre sus ambiciones? Una conversación difícil lo aguardaba en casa, donde el miedo a defraudarla lo sumergía en la duda. Más de una vez consideró postergar el momento, pero cada día que pasaba se sentía más apremiante. Tenía que dejar aflorar sus deseos, comunicar su visión. En ese acto de vulnerabilidad podría encontrar no solo su apoyo, sino también la fortaleza que necesitaba para dar ese salto. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de un anaranjado vibrante, Juan se paró frente al espejo en la entrada de su hogar. Los ojos miraban de vuelta con una mezcla de miedo y determinación. Había que enfrentar la conversación. Se dio cuenta de que, aunque la incertidumbre lo invadía, también presentaba la posibilidad de liberarse de la carga del pasado. Con cada paso que daba hacia la sala, la urgencia de ser genuino se intensificaba. Sus sueños podían elevarlo o aplastarlo, ya no era solo un juego de opciones. En ese preciso instante Juan entendió que la decisión de seguir adelante era necesaria no solo para su propio crecimiento, sino también para las personas que más le importaban. Las palabras estaban a punto de brotar de sus labios: tengo que hablarte sobre el taller. Y fue con este aliento trémulo de anticipación y temor que dio el primer paso hacia una transformación total, una decisión que podría marcar el antes y el después de su vida. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Juan mientras se sentaba en el sofá, el lugar que durante años había sido testigo de conversaciones, risas y momentos íntimos con su esposa. Era un espacio que ahora le parecía enclaustrado, cada mueble envolviendo una historia que no quería ignorar, pero que también deseaba transformar. Al mirarla a ella, concentrada en un libro, sintió que se le atravesaba el aliento. La conversación que había temido finalmente estaba a punto de comenzar. Amor, ¿puedes dejar eso un momento? Su voz, aunque firme, estaba marcada por la vacilación. Esperaba que ese pequeño llamado lograra captar su atención, que la distracción del momento dejara paso a un diálogo decisivo. Ella levantó la vista, sorprendida. Claro, ¿qué pasa? La mirada curiosa de su esposa hizo que la ansiedad de Juan aumentara, pero también le brindó la oportunidad de abrirse. Quiero hablarte de algo que me ha estado preocupando, comenzó. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una piedra pesada. He estado pensando en el taller de carpintería. En lo que podría convertirse, más allá de solo un pasatiempo. El silencio que siguió era sólido, casi palpable. Ella cerró el libro, la atención había cambiado. Juan sintió que sus dedos se entrelazaban de forma nerviosa. Este era el momento decisivo que había estado esperando y temiendo en partes iguales. Ella lo miró fijamente, como buscando el motor de sus palabras. ¿Te refieres a abrir un taller para enseñar a otros? Sí, confirmó él, haciendo un esfuerzo por mantener una postura decidida. He trazado un plan. Un espacio donde no solo se trabaje la madera, sino donde se respire creatividad. Quiero que sea un refugio para todos aquellos que, como yo, buscan un lugar para florecer. Con cada frase, Juan empezó a sentir que las barreras que le habían reprimido comenzaban a desmoronarse. Hablar de su sueño era un acto de independencia frente a ese pasado que había pesado tanto. Pero también sabía que había más sobre la mesa, que aunque su propuesta era apasionante, existía el miedo a que ella no lo comprendiera.
Pero, ¿has pensado en lo que significaría? Le preguntó ella, su voz un susurro que resonaba en el ambiente. Las responsabilidades económicas, la estabilidad que tenemos ahora. Él se sintió como un equilibrista en la cuerda floja. Entiendo tus preocupaciones y son válidas. Esto no es simplemente por mí. Es un cambio que quiero hacer también para nosotros, para poder construir algo que realmente nos entusiasme, algo que trascienda el miedo a lo inestable. A medida que formulaba su respuesta, se dio cuenta de que debía revelar su compromiso no solo con su sueño, sino con el futuro que compartían. Las palabras fluyeron a través de un torrente de emociones. Cada expresión de su visión conectaba su deseo de crecimiento personal con un futuro mejor para ellos. Imagina impartir clases donde otros puedan descubrir su potencial, como tú siempre lo has hecho conmigo. Este taller podría abrir puertas, no solo para mí, sino para todos aquellos que se atrevan a soñar más allá de sus limitaciones. Ella lo observó, su mirada ahora entrelazada con un interés genuino. Aunque aún había un halo de inseguridad en su rostro, podía ver el fervor en los ojos de Juan. Mientras él continuaba hablando, sintió que el presente se abría para permitirle entrar en un terreno desconocido pero emocionante. No obstante, Juan se dio cuenta de que había que confrontar el dilema más profundo. ¿Qué ocurriría si su sueño no funcionaba? La incertidumbre apretaba su pecho mientras contemplaba el camino que deseaba seguir. Sé que esto no es fácil y que podría fracasar. Pero, ¿no vale la pena intentar algo que podría traer un cambio significativo? ¿No merece la pena arriesgarnos? En ese momento, la habitación se llenó de un silencio contemplativo. La decisión estaba a punto de ser tomada, y Juan sentía la presión aumentando. Había expuesto sus deseos, pero ¿y si todo este esfuerzo se destruyera al primer obstáculo, mientras su esposa? Reflexionaba, su mente se llenó de potencial y posibilidades, pero no podía ignorar el eco del miedo a lo desconocido. El futuro de su sueño dependía de su reacción. Su mano tembló ligeramente al tomar la suya, sintiendo que el camino hacia adelante podía ser tanto liberador como aterrador. Debo seguir mi instinto, y eso incluye compartir mi visión contigo. Necesito que estés a mi lado. Y así, con una respiración audaz preparando el terreno, supo que la respuesta de ella podría ser más que un simple giro del destino, podría cambiar la trayectoria de sus vidas por completo. Estaría lista para embarcarse a ese nuevo viaje, la tensión se palpaba en el aire, mientras esperaban juntos una respuesta que podría inclinar la balanza entre sus sueños y sus temores. Juan sentía la pausa suspendida en el aire, como un hilo frágil que estaba a punto de romperse. La mirada de su esposa, antes de sorpresa, se tornó introspectiva. Cada segundo que transcurría alrededor de ellos era un eco de sus propios pensamientos, un reflejo de lo que significaba esta decisión no solo para él, sino para su vida juntos. El corazón de Juan latía frenéticamente. Había estado planeando esta conversación por semanas, pero nunca se había preparado realmente para el posible giro que daría. Tú eres mi compañera en esto. No puedo construir solo un taller, necesito construir un futuro que refleje nuestros sueños compartidos. Las palabras salieron de su boca casi como un mantra, intentando convencerse a sí mismo de que el tiempo estaba a su favor. Ella tomó un respiro profundo, su mente trabajando a toda velocidad. Juan podía casi verle la lucha interna. Había estado en ese lugar antes, sintiendo lo que era estar entre la espada y la pared, sopesando el riesgo que lo acompañaba. Pero como artesano de la madera, también sabía que merecía la pena cortar con lo viejo para permitir el nacimiento de algo significativo. Juan, su voz quebró el silencio. Es hermoso lo que propones. Pero ¿y si el taller te consume y si terminas encerrado en un sueño que no se convierte en realidad? La preocupación en sus ojos era palpable. Ella siempre había estado dispuesta a apoyarlo, pero también tenía un instinto protector que lo mantenía alineado con la realidad. Es verdad, Juan respondió sintiendo el peso de su temor profundamente conectado a su propia vulnerabilidad. Pero me he dado cuenta de que he vivido durante demasiado tiempo asustado, buscando respuestas en un mundo que se siente cada vez más confuso. Este taller sería mi forma de buscar claridad. Lo que había empezado como un sueño personal ahora se transformaba en una búsqueda más profunda de autodescubrimiento. Era un acto de valentía que requería apoyarse en la vulnerabilidad y transformarla en fuerza. Mientras hablaba, recordó el olor a madera y las historias que la podían contar, las mismas que habían sido su refugio durante años.
Necesitaba que eso trascendiera solo su vida y se convirtiera en un legajo en la esencia de su relación. Ella se quedó en silencio, y él pudo ver cómo sus emociones sutilmente cambiaban. Podía casi leer el torrente de pensamientos que la invadían, intentando procesar sus deseos y responsabilidades. He visto lo que pasa cuando uno se aferra a sus miedos, Juan. No quiero que seas otro caso perdido que se atrapa en las promesas que no se cumplen, dijo, cada palabra con la intensidad de una declaración. Juan enarcó una ceja, estudiando su respuesta. Era una declaración honesta, cargada de amor y de ese sentido pragmático que siempre había admirado en ella. No te estoy pidiendo que me apoyes ciegamente. Estoy aquí para configurar esto juntos, tal como hemos hecho con todo. Sintiéndose más fuerte, se inclinó para tomar un trozo de papel en la mesa y comenzó a esbozar su plan. Déjame mostrarte lo que he pensado. No solo cómo funcionaría económicamente, sino los aspectos creativos que invitarían a otros. Aquel acto de escribir se volvió un símbolo de su compromiso. Cada línea que trazaba representaba no solo sus ideas, sino también el deseo de construir un camino colaborativo, un proyecto conjunto. Mientras se organizaba en el papel, experimentó un destello de emoción, estaba creando con sus manos y su mente, fusionando su pasión con la acción. Los ojos de su esposa se iluminaron a medida que le mostraba cada parte del plan, cada detalle que había pensado, desde las clases de carpintería hasta los talleres de arte. Sin embargo, la parte más audaz aún no estaba expuesta. Esto podría convertirse en algo más grande, un espacio donde las personas puedan crecer, brindarles la oportunidad que nunca tuvieron. Una chispa de interés comenzó a surgir en su rostro. Pero aún había una pregunta sin resolver: ¿cómo podía transformar su pasión en un propósito colectivo sin perderse en el camino? Juan sintió la urgencia de abordar ese punto, una especie de llamado interno que le decía que todavía había más que ofrecer. Amor, tú y yo somos un equipo. Si esto va a funcionar, necesitamos estar alineados. Tu apoyo es crucial, y no puedo ignorar el hecho de que esto requiere una inversión de tiempo y recursos, aseguró, sintiendo que la conversación se acercaba a un desenlace crucial. Mientras se sumergía en estos puntos, el momento se volvió más que un simple diálogo sobre un taller, era una intersección de deseos, miedos, y el reconocimiento del crecimiento que ambos debían atravesar. ¿Podrían realmente unirse y arriesgarse a este nuevo capítulo? La tensión estaba en el aire, esperándose una respuesta que podría hacer tambalear el suelo que habían construido juntos. ¿Aceptaría su esposa este nuevo mundo que estaba trazando, o se verían atrapados nuevamente en las redes del escepticismo? Juan sintió que el aliento de la respuesta pendía en el aire, esperando que su voz se alzara en el silencio compartido. Un último paso estaba a punto de ser dado, y la dirección del camino podría cambiar en un instante. Poco después de aquella conversación crucial, la atmósfera en casa se tornó intensa. Juan tenía un plan en mente, pero no podía ignorar el rayo de temor que aún atravesaba su pecho. Con cada trazo de su boceto, una mezcla de emoción y ansiedad crecía en su interior. Pero allí estaba su esposa, su mirada oscilando entre la esperanza y la duda, listos para dar el siguiente paso. Juan finalmente rompió el silencio: quiero ayudarte a convertir este sueño en una realidad, pero necesito comprender más. ¿Qué significa realmente para ti este taller? Ella lo miraba a los ojos, su pregunta era directa y desafiante, un reto a su determinación. No podía culparla, la incertidumbre era evidente y aún así, él debía ser el primero en arrojar luz sobre su propósito. Significa encontrar un espacio donde pueda ser yo mismo, contestó, sintiendo que las palabras podían liberarlo. No solo un taller de carpintería, es un símbolo de lo que deseo ser. Un lugar donde la creatividad florezca y donde pueda compartir lo que amo con otros. Quiero que sea un refugio, algo palpable, un lugar donde la gente pueda sentirse inspirada y aprender. La sinceridad de sus palabras ablandó un poco la tensión, pero Juan sabía que aún quedaba camino por recorrer. ¿Pero y si no sale bien? ¿Qué pasará con nosotros? Sus palabras estaban cargadas de preocupación. Su mirada insistía en la realidad de sus miedos, aquella que Juan había tratado de silenciar durante tanto tiempo. Se sentía como un escalador a punto de salir de una pared traicionera, el abismo de sus dudas estaba justo debajo. ¿Y si sale bien? La pregunta se deslizó entre ellos, dando forma a un nuevo aire de posibilidad. Con cada palabra, su determinación comenzó a nutrirse de la oportunidad de lo desconocido. Su voz se volvió más firme: es un riesgo, lo sé.
Pero estoy cansado de vivir con miedo a lo que podría ser. Este es el momento en el que debo arriesgarme. Si no lo hago, puedo seguir preguntándome qué pasaría si, eternamente. Su esposa lo miraba, contemplando. Juan sintió la energía entre ellos, había comenzado a volar un poco menos cerca del suelo. Pero al mismo tiempo, era consciente de que su deseo de avanzar no podía convertirse en una evasión de su responsabilidad hacia la familia. Con cada dibujo, cada cálculo que hacía sobre cómo financiar el taller, luchaba con la culpa asociada a la idea de vender su apartamento. Lo que estoy dejando atrás es difícil de asumir, pero esto no trata solo de mí. Explicó, su tono más pensativo ahora. Si logramos esto, podríamos tener algo más grande que un hogar. Tendríamos un legado, un lugar donde podamos crear recuerdos. Tal vez incluso nuestro hijo podría recordar esta parte de su infancia con nostalgia. Esa imagen resonó, sus palabras resonaron como un eco en su entorno. La idea de un legado, de compartir algo significativo, de construir una comunidad, comenzaba a tomar forma en su conciencia. Sin embargo, sabía que la decisión de su esposa era el ingrediente vital en esta mezcla de aspiraciones. Te veo muy entusiasmado, pero necesito que me asegures que no dejarás de lado lo que hemos construido. No puedo quedarme sola en este viaje. Su voz temblaba, aún así, había una chispa de apertura que Juan no había visto antes. Te lo prometo, le aseguró. Seré un mejor compañero en esto. Lo haré posible y me aseguraré de que todo este proceso nos una, no nos separe. Se sintieron más fuertes, con una conversación revitalizada, pero una sombra de incertidumbre aún se cernía sobre ellos. Era evidente que el camino no sería recto y que las decisiones que les esperaban pondrían a prueba los cimientos de su relación. Se sintió como si estuvieran parados en la entrada de un túnel oscuro, donde cada paso podría acercarlos no solo a un futuro incierto, sino a un viaje donde necesitarían redescubrirse mutuamente. Una vez más, el tema del apartamento surgió, el resto de sus posesiones y la idea de desprenderse de lo que les dio seguridad material. Juan sintió que era momento de actuar. La posibilidad de avanzar dependía de su voluntad de dejar atrás lo familiar. ¿Le permitiría eso hacer frente a sus propios temores sin perder de vista lo que realmente valorizaba en su vida diaria? Era un juego de ajedrez emocional, donde cada movimiento podía decidir el desenlace de su futuro. Mientras él se preguntaba si el valor de sus sueños podría traspasar la reticencia de su vida actual, se dio cuenta de que el verdadero reto no sería solo enfrentarse al mundo fuera, sino también a lo que había dentro de él. Juan continuó dibujando los detalles del plan, pero esta vez no solo se trataba de la estructura, sino de la casa que esperaba edificar con su esposa. Una nueva realidad, una nueva distancia que debía acortar. Un aire de resolución se cernía sobre él. De repente tomó su teléfono y comenzó a buscar especialistas en finanzas que pudieran ayudarlo a navegar por la venta del apartamento. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, y una pregunta emergió en su mente: ¿estaba preparado para recibir el apoyo que le ofrecía su esposa, o el temor aún lo ataba? Era el momento de tomar la decisión que podría definir su futuro. ¿Sería capaz de crear el taller de sus sueños y al mismo tiempo fortalecer su relación? Las piezas estaban en su lugar, pero el tablero de juego estaba a punto de cambiar drásticamente. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza de decisiones y expectativas. Juan sentía que cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo y al mismo tiempo, al abismo de sus inseguridades. La venta del apartamento, una idea que había comenzado a planear, ahora parecía convertirse en una realidad tangible. Sin embargo, cada cita con un agente inmobiliario era un recordatorio punzante de lo que significaba dejar el pasado atrás. El día que llegó el primer potencial comprador, las emociones se intensificaron. Juan se preparó meticulosamente, cada rincón del hogar estaba en su sitio, cada superficie pulida. La idea de que alguien más pudiera vivir en su espacio, un lugar que había estado lleno de risas, lágrimas y sueños, lo llenaba de desasosiego. Se detuvo en la entrada, su mano en la perilla de la puerta, y en ese instante sintió que la venta no era solo una transacción financiera. Era un sacrificar una parte de su historia. A medida que los días transcurrían, despejando el apartamento y mostrando su vida de una manera casi dolorosa, Juan encontró una sinfonía de pensamientos. Cada decisión que tomaba, cada objeto que se deshacía, le daba una oportunidad de repensar lo que realmente valoraba. Aunque su deseo por el taller se intensificaba, las dudas seguían acechando. La carga de la renuncia era real, y el remordimiento comenzaba a manifestarse en pensamientos oscuros.
¿Qué pasaría si al final fracasaba en su intento de construir un futuro que parecía tan brillante, pero cuya certeza aún era frágil? La venta se concretó rápido, más rápido de lo que imaginó. Su esposa, estimando su potencial de inversión, se mantenía firme apoyándolo. Pero hasta aquel momento Juan no había podido comunicar su mayor miedo, el temor a defraudarla. Su profundo anhelo por ser un proveedor y un creador de su realidad chocaba con la angustia de no ser capaz de cumplir sus propias promesas. A medida que firmaba los documentos de venta, una sensación de pérdida lo invadió. Los sentimientos de culpa lo embargaban, atrapado entre el anhelo de su proyecto y la necesidad de estar presente en su vida familiar. Con el capital de la venta a su disposición, Juan se sentó de nuevo a trazar los planes del taller. Sin embargo, ahora, mientras visualizaba las paredes, el espacio y el futuro, una revelación comenzó a formarse en su mente. Quizás el mayor propósito que podría encontrar no se limitaba al taller en sí, sino a la forma en que este espacio podría transformar su vida familiar. Las herramientas no solo construirían objetos, sino que también edificarían conexiones, sueños compartidos y un lugar de fortaleza. Se dio cuenta de que el taller se convertiría en el núcleo de su evolución personal y de pareja. Sería un lugar que no solo le permitiría expresarse, sino también fortalecer el vínculo con su esposa e hijo. Con esta nueva perspectiva, una oleada de determinación creció dentro de él. Decidió que hablaría con su esposa sobre esta visión y los pasos a seguir. La incertidumbre que lo había consumido también era ecos de su duda sobre la capacidad de ser un buen esposo y padre. Esa noche, se sentaron en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían discutido sus sueños y temores. «Quiero hablarte de algo que me ha estado ocupando la mente», comenzó Juan, su voz resonando con una nueva certeza. «Ahora que hemos vendido el apartamento, creo que deberíamos enfocarnos en cómo el taller puede unificarnos como familia, no solo como un lugar de trabajo». Su esposa lo miró, el brillo en sus ojos fluctuando entre intriga y preocupación. Juan sintió que en este momento no solo le estaba revelando su plan, sino también el peso que habían compartido. La conversación se convertía en una necesidad donde juntos podrían definir su futuro, no solo el de él, sino el de los tres. Mientras continuaban hablando, Juan supo que la verdadera transformación iba más allá de la madera y las herramientas, sería la oportunidad de reescribir su historia, juntos. Entonces, un nuevo pensamiento llegó a su mente. Aunque había sido solo una venta, esa decisión los había impulsado a un nuevo horizonte. Pero en el fondo de su corazón, temía que esta fase inicial pudiera ser solo el preludio de nuevos retos. ¿Estaría a la altura de las expectativas que él mismo había creado, o el taller se convertiría en un lugar de conflictos y frustraciones en lugar de uno de unión y crecimiento? Su próximo paso estaba claro, pero el camino a seguir aún era una incógnita. Con cada día que pasaba, la visión del taller se tornaba más clara en la mente de Juan, y al mismo tiempo, más aterradora. La conversación con su esposa había encendido una chispa de esperanza, pero la inquietud no se desvanecía. Al observar el espacio vacío de su antiguo hogar, a menudo se preguntaba si había sido lo correcto. La decisión no solo significaba un cambio físico, sino una transformación emocional de gran envergadura. Se encontraba en una encrucijada en la que cada paso podía tener consecuencias inesperadas. Los días se convirtieron en semanas mientras Juan se dedicaba a investigar cómo establecer su taller. Pasaba horas en línea, estudiando qué herramientas serían necesarias, cuáles materiales utilizaría y cómo podría diseñar un espacio funcional. Pero en lugar de sentirse motivado, a menudo experimentaba una sensación de abrumante ansiedad. Las cifras y la logística se enredaban en su mente, transformándose en una densa red de preocupaciones que comenzaban a estrangular su creatividad. Un día, tras una larga jornada de estudio, decidió visitar un taller comunitario cercano, un lugar donde otros emprendedores compartían sus proyectos y aprendían unos de otros. Esa visita fue reveladora. Fue testigo de cómo la creatividad podía florecer en un ambiente colaborativo. Las risas y el ruido de las herramientas susurraban promesas de nuevos comienzos mientras los carpinteros intercambiaban ideas y técnicas. Juan sintió un impulso dentro de él, esa era la cultura que deseaba fomentar en su propio taller, un espacio donde el fracaso no fuera una opción, sino una parte esencial del proceso de aprendizaje. Sin embargo, tras la euforia inicial, un nuevo dilema emergió de las sombras de su mente. Estaba listo para abrir su propio espacio. ¿Era realmente capaz de crear un entorno positivo cuando sus propios miedos lo mantenían cautivo? Aquella noche, mientras se sentaba en su cocina, la inseguridad lo asaltó una vez más.
Su esposa lo vio perdido en sus pensamientos y al percibir su desasosiego, se acercó con una taza de té humeante. —¿Qué pasa, amor? —preguntó, sus ojos buscando respuestas en el fondo de los de Juan. Él respiró hondo. No quiero que esto se convierta en un error. He tenido tantas ideas y visiones, pero a veces siento que no sé lo suficiente para hacerlas realidad. Su esposa mantuvo su mirada firme. Juan, esto es un proceso. Nadie comienza siendo un experto. Recuerda que cada uno de los carpinteros que viste tenía que empezar desde algún lugar, igual que tú. Tienes toda esta experiencia en tus manos, no lo subestimes. Las palabras de apoyo la llenaron de una confianza renovada. Sin embargo, una pregunta quedó en el aire. En su corazón, Juan sabía que también debía lidiar con el impacto que tenía su decisión en su familia. Si bien quería construir algo significativo, temía que esta búsqueda de realización personal pudiera dejar a su esposa y a su hijo desatendidos. Era un juego de malabares entre ambiciones y responsabilidades. Esa noche, mientras el silencio invadía su hogar, Juan se encontró reflexionando sobre la influencia del taller en su familia. ¿Cómo puedo asegurarme de que cada triunfo sea también un triunfo para ellos?, pensó. Las conexiones que anhelaba construir en el taller no podían ser divorciadas de su vida familiar. Pensar en cada proyecto como un paso hacia el fortalecimiento de su núcleo familiar llenó su mente de determinación. Pero a pesar de sus buenos propósitos, la sombra de la duda continuaba acechando. Había mucho en juego y aunque la chispa de la creatividad se encendía, un eco persistente resonaba dentro de él: estaré dejando de lado lo más importante en esta búsqueda. Mientras seguía balanceando sus planes de negocio y su deseo de ser un buen padre y esposo, Juan se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una transformación crucial. Su viaje no sería solo hacia el taller, sino también hacia un entendimiento más profundo de su rol en la familia. Pero justo cuando se iba a comprometer con una verdad que había estado evitando, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era una invitación para presentar su proyecto de taller en una reunión de emprendedores locales. Su corazón se aceleró. ¿Estaría listo para esto? ¿O sería una oportunidad para enfrentarse a sus temores y dar ese gran paso hacia la realización de su sueño, aun cuando al mismo tiempo pudiera perder de vista lo que más valoraba? Con este nuevo desafío frente a él, la lección comenzaba. La pregunta que hacía eco en su mente era clara: ¿estará preparado para enfrentar su miedo y dar un salto de fe, o dejará que sus inseguridades dicten su camino? La decisión estaba a un paso, y la presión aumentaba. Las horas previas a la reunión eran un torbellino en la mente de Juan. La invitación, aunque emocionante, desencadenó una avalancha de pensamientos intrusivos. ¿Y si no les gusta mi idea? Si no me toman en serio, se repetía mientras preparaba su presentación. Se podía sentir la presión de los mismos sueños que había ido cultivando, convirtiéndose ahora en un peso que temía no poder cargar. Decidió revisar de nuevo sus notas. Tenía todo listo: el concepto del taller, sus objetivos, incluso los materiales que planeaba utilizar. Había pasado la semana anterior elaborando un plan de negocios minucioso, había abordado cada aspecto con tal detalle que casi podía sentir el aroma de la madera fresca. Sin embargo, ese entusiasmo inicial se desvanecía a medida que se acercaba la hora de la presentación. Una sombra de duda se instaló en su interior. Se sentó en la mesa del comedor, el rostro de su hijo jugando en sus recuerdos. La voz de su esposa resonaba en su mente, firme y tranquila. Era un recordatorio constante de que desarrollar sus pasiones no debería verse como una traición a su familia, sino como una oportunidad para construir algo que los impulsara a todos hacia adelante. Pero inevitablemente la pregunta aún lo atormentaba: ¿acaso este sueño valía la posibilidad de fallar ante ellos? Miró por la ventana. La tarde se teñía de anaranjado y el sonido del tráfico creaba un trasfondo que lo mantenía inquieto. Sabía que la comunidad de emprendedores no solo sería un grupo de personas con las que compartiría su idea. También era un escenario donde podría hallarse a sí mismo, un sitio donde su identidad parecía comenzar a tomar forma. La combinación de ansiedad y anticipación lo mantenía alerta. Finalmente, decidió que no podría dejar que sus inseguridades dominaran su decisión. No necesito ser perfecto, pensó. Solo necesito ser auténtico. Esa revelación lo llenó de un nuevo sentido de determinación. Así que justo antes de salir, se miró al espejo y con voz firme se dijo: no se trata solo del taller, se trata de quién soy yo como persona.
Esa fue su declaración de intenciones, un mantra que lo acompañaría en los momentos difíciles. Una vez en el lugar de la reunión, la energía del ambiente lo envolvió. Emprendedores de diferentes sectores compartían sus historias, sus fracasos y éxitos. Sintió una conexión inmediata con algunos de ellos, una comprensión tácita que resonaba con su propia incertidumbre. Se dio cuenta de que todos estaban allí por el mismo motivo, un deseo de avanzar, de convertirse en mejores versiones de sí mismos. El momento finalmente llegó. Juan se levantó sintiendo la mirada atenta de sus compañeros. Respiró hondo sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en entusiasmo. A medida que comenzaba su presentación, las palabras fluyeron más fluidas de lo que había imaginado. Habló sobre su visión, de cómo cada proyecto que saliera de su taller no sería solo un objeto, sino una historia, una expresión de amor y esfuerzo. Cuando finalizó, recibió un aplauso. Sonrisas y palabras de aliento lo rodeaban. Sin embargo, en el fondo de su mente la inquietud persistía. ¿Era suficiente? ¿Había logrado conectar sus ideas con el corazón de quienes lo escuchaban? Mientras recogía sus cosas, un grupo de personas se acercó a él, interesados en colaboraciones potenciales. Sentía que la confianza creciente en sí mismo comenzaba a desbordar la ansiedad inicial. Por primera vez experimentó una conversación genuina centrándose en el futuro. A medida que se alejaba del evento, una sensación de ligereza lo invadió. No solo había presentado su idea, había permitido a los demás ver su pasión. Sin embargo, a medida que se dirigía a casa, una nueva preocupación comenzó a gestarse. ¿Sería capaz de mantener este nuevo impulso sin dejar que sus viejas inseguridades lo atraparan nuevamente? La noche se acercaba y la figura de su familia lo esperaba. Pero en su interior, Juan sabía que había atravesado una puerta. La fase inicial de su transformación había empezado, aunque el camino por recorrer todavía se encontraba lleno de incertidumbres. En su mente una pregunta inquietante reverberaba: ¿podré sostener el crecimiento que he comenzado en este momento, o caeré en las trampas del miedo una vez más? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero solo el tiempo diría si esta oportunidad se convertiría en un nuevo conflicto o en el principio de su verdadera realización. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del nuevo taller, un espacio que antes era solo una idea y que ahora se sentía como un santuario de posibilidades. Juan observaba cada rincón con renovado asombro y gratitud. Aquel lugar no era solo un taller de carpintería, era el reflejo de su crecimiento personal, un símbolo de la valentía que había decidido asumir. Desde su primera presentación en la reunión de emprendedores, donde se atrevió a ser auténtico, su mundo había comenzado a cambiar. Con determinación, se acercó a José, su mentor y amigo. Juntos comenzaron a trazar un plan de acción para los próximos meses, preparándose para instalar los equipos necesarios y definir el calendario de clases que se llevarían a cabo. Cada clavo que colocaban, cada banco de trabajo que fabricaban, era un testimonio tangible de su esfuerzo y compromiso. Juan sentía que había ganado nuevamente el control de su vida, tras haber enfrentado sus inseguridades y el miedo al fracaso. Al mismo tiempo, era consciente de que su vida personal también necesitaba atención. Se sentó con Rosa y compartió los avances. Ella había sido su apoyo incondicional, y convocar su voz en esta aventura era esencial. Juntos rediseñaron sus rutinas para incluir momentos en familia, asegurando que la dedicación al taller no sacrificara la conexión que compartían. La relación se fortalecía con cada conversación abierta, transformando el miedo en entusiasmo. El día del primer taller llegó, un evento en el que Juan esperó a sus alumnos con un nudo en el estómago. Sin embargo, al ver las sonrisas y el interés genuino en sus rostros, la ansiedad se desvaneció. A medida que compartía su pasión por la carpintería y guiaba a cada persona en la creación de su primer proyecto, se dio cuenta de que cada golpe de martillo no solo era un paso hacia la creación de algo físico, sino un camino hacia la comunidad, hacia un legado que comenzaba a tomar forma. Los elogios y las risas resonaban en el aire, y en cada momento sentía que estaban forjando no solo madera, sino vínculos que los unían. Fue durante una de estas clases que una joven se le acercó y le dijo: Juan, gracias por darnos un espacio para ser creativos. Este lugar me inspira. Esa simple frase encendió en Juan una llama de satisfacción. Se dio cuenta de que no solo había monetizado su talento, sino que había empezado a construir un espíritu comunitario. Cada persona era parte de algo más grande, un movimiento hacia la creación y la realización personal. Poco a poco el taller empezó a adquirir reconocimiento en la comunidad.
Las clases se llenaban y Juan pronto recibió propuestas de colaboración con empresas locales, interesadas en fusionar sus productos con el arte de la carpintería sostenible. Era un momento de euforia y un claro reflejo del crecimiento que había experimentado. Su visión había tomado forma y había encontrado resonancia en otros. Al mirar atrás, la decisión de vender su apartamento, una carga emocional tan pesada, se había transformado en la plataforma de un nuevo inicio. Juan había aprendido a soltar lo que lo restringía. El dolor del cambio había dado paso a la liberación y, con ello, a la realización de sus sueños. Esa noche, mientras regresaba a casa, la mezcla de aromas del taller aún permanecía en sus manos. Al abrir la puerta, se encontró con una escena hogareña que lo llenó de calidez. Rosa y su hijo estaban sentados en el sofá, revisando un álbum familiar. El tiempo que había dedicado a construir el nuevo taller no había restado de su vida familiar, sino que había añadido valor. Se unió a ellos, su corazón rebosante de gratitud. En ese momento Juan comprendió que su transformación no solo era personal, sino que había logrado tejer su vida familiar con su pasión. Cada decisión, cada sacrificio había valido la pena. El legado que anhelaba dejar no solo se materializaba en piezas de madera, sino en la conexión profunda que había cultivado con quienes amaba. Mirando a su familia, comprendió que la verdadera satisfacción no residía solo en el éxito profesional, sino en la unión y el amor. Había conquistado sus miedos, encontrado su propósito y, finalmente, creado un hogar que reflejaba la esencia de su ser. Era el momento de seguir adelante, no solo como carpintero, sino como aquel que había aprendido a vivir plenamente abrazando los riesgos y las recompensas de su camino. Ahora, tú que has sido parte de esta historia, estás listo para tomar control de tu vida y perseguir tus propios sueños. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a este canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas que podrían inspirarte a dar el siguiente paso hacia la realización de tus sueños. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de un viaje de transformación. Haz que tu voz cuente.